Bienvenidos a un nuevo episodio de Root ESG Podcast. Hoy tengo con nosotros a un compañero de batallas. ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo Hola, estás? ¿qué tal? Buenas tardes. Germán es experto en temas de riesgos climáticos, así que nada, pues quiero que te presentes en primer lugar y que nos cuentes un poquito tu trayectoria y de lo que vamos a hablar hoy. Bueno, pues un placer estar aquí, deseando charlar contigo, hablar de una temática de tan actualidad, pero tan controvertida en muchas ocasiones, ¿no? Yo soy Germán, nací en Sevilla, me crié, viví todos estos años en un pueblito aquí cerca, Dos Hermanas. Y bueno, yo soy de formación ambientólogo, actualmente trabajo en Ecoterra y somos compañeros, liderando la línea de ciudades sostenibles con otros compañeros, ¿no? Que ahí están dando el callo siempre. Y bueno, ahí me centro la mayor parte de mi jornada, ¿no? Profesional. Luego también hago un trabajo importante de investigación en la Universidad Pablo de Olavide, donde, bueno, investigo sobre todo la parte de riesgos climáticos, sobre todo me ha llevado a la especialización, perdón, de olas de calor, alta temperatura, etcétera. Y bueno, también somos compañeros en el Colegio de Ambientólogos de Andalucía, que intento siempre dar un poco de apoyo, ¿no? A este pedazo de organismo que siempre está ahí dando el callo, ¿no? Con nuestra profesión, con nuestros colegiados. Y bueno, yo empecé con todo esto del mundo ambiental, pues cuando hice mis prácticas en EMASESA. Entré en el laboratorio de análisis físico-químico en una depuradora, la verdad que me encantó. Pero bueno, en aquel momento no tuve la oportunidad de quedarme allí y valoré dos opciones, ¿no? La gestión, digamos, más corporativa, ambiental, y la opción más climática, más física. Y bueno, tomé la primera opción, tuve la oportunidad de con esta formación trabajar en dos sectores muy potentes como el sector salud y el sector industrial. Y después de unos años, pues bueno, pues decidí darle una vuelta de tuerca más a mi formación en este sentido y especializarme muchísimo más en la parte climática física, de gestión del territorio, cambio climático. Y la verdad que contentísimo. Si me hubieran dicho hace unos años que yo hubiera estado terminando actualmente estudiando riesgo climático y demás, ni me lo creo, vamos. Total, vale. Has estado también en Estados Unidos en una estancia con tu doctorado, ¿no? Y has estado, pues, haciendo análisis de temas climáticos, de olas de calor y tal. No sé si quieres contarnos un poco. Sí, la verdad que fue una experiencia brutal. Llegué ahora como 2 meses, estuve en Phoenix, en Arizona, una de las ciudades más cálidas del mundo, y además doy fe de ello, lo viví en mis carnes. Más que Sevilla en agosto. Mucho más, mucho más. Yo llegué en octubre y me encontré con 44 grados centígrados, con eso te lo digo todo. Joder. Así que imagínate, y fue una experiencia espectacular a nivel profesional, a nivel personal, y me trae muchísimo conocimiento de aquel país, que bueno, que con sus cosas también un poco, no sé si decir malas, ¿no? Pero bueno, tiene otras cosas que son espectaculares a nivel en este caso, de estudio de riesgos, ¿no? Qué bueno. Mm. Entonces, tú que sabes ya del tema y tienes una Fenomenal. trayectoria muy importante, yo quiero hablar de algo que ya se supone que estaba superado. ¿El cambio climático es algo natural o de verdad tiene una influencia en la actividad humana? Se supone que está superado, pero no está superado. Y hay varias componentes, ¿no? Que impiden que esto, ¿no? Que debería de ser ya digamos, un hecho, ¿no? Totalmente, digamos, integrado en la sociedad, pues aún estemos con este debate, ¿no? Es cierto que, bueno, la ciencia precisamente es eso, ¿no? Debatir, cuestionar, pero siempre con temática objetiva, ¿no? Con una base sólida. Y en la cuestión del cambio climático sí que es natural. Es decir, durante todas las últimas décadas, años, siglos, milenios, siempre ha habido cambio climático. Pero es cierto que lo que está aconteciendo hoy en día no es un cambio climático natural, es un cambio climático totalmente influenciado por la actividad humana, antrópica, y eso es porque, bueno, nos gusta mucho nuestras actividades como coger el coche, como viajar, tal, y está bien, ¿no? Pero es cierto que eso genera un impacto a nivel de emisiones que al final lo que hace es, bueno, lo que todos sabemos, ¿no? Incrementar ese calentamiento global que está ocasionando, pues, este fenómeno de cambio climático que por mucho que algunos se empeñen en negar, es una verdad irrebatible, ¿no? Como digo. Entonces vamos a hablar en este podcast de riesgos climáticos, de catástrofe, de costes de inacción, cosas que son Ujú. un poquito términos que a más de uno aburren, ¿no? Pero defínenos estos conceptos antes de meternos en materia. ¿Qué Sí, tipo de riesgos hay, por ejemplo? la verdad que son conceptos muy abstractos a veces, ¿no? Y que incluso nos pueden aburrir.
Pero ahora entraremos en algunos datos interesantes, pero siempre conviene, ¿no? Saber de qué estamos hablando. Riesgos, hay de muchos tipos, de muchas categorías. Un riesgo, al fin y al cabo, es pues una posibilidad, ¿no? De que ocurra algún tipo de evento adverso que al final ocasione pérdidas o daños. Dicho esto, pues podemos encontrarnos riesgos financieros, riesgos sanitarios, de salud, bueno, económicos, financieros, y en este caso climáticos, ¿no? Cuando hablamos de riesgos climáticos, pues son todos esos eventos, como pueden ser sequías, inundaciones, olas de calor, etcétera, ¿no? Que al final van a ocasionar un impacto importante, ya sea en la sociedad o en los ecosistemas, en cualquier tipo de sistema, y, y que, bueno, al fin y al cabo hay una teoría, hay mucho estudio en este sentido a nivel de riesgo, pero todavía no sabemos, creo yo, ni la mitad de esta ciencia, ¿no? Total. Eh, el organismo, digamos, internacional que rige todo esto es el IPCC, ¿no? El Panel Intergubernamental de Cambio Climático. Para otras categorías, bueno, otras categorías, otros temas, normalmente cuando se cita a la fuente no hay ningún tipo de duda y se da como una evidencia de lo que se dice en esos tipos de organismos, por ejemplo, en temas económicos, en temas de otros tipos de riesgos, etcétera. ¿Por qué se pone tanto en duda el cambio climático cuando lo está diciendo, afirmando una entidad gubernamental independiente y con tanto prestigio como es el IPCC? Claro, el IPCC, como bien dicen, ¿no? El Panel Intergubernamental de Cambio Climático, es la cabeza visible, ¿no? El gran promotor de, digamos, verificar y de demostrar, ¿no? Que la ciencia climática existe en este sentido para demostrar que este evento de cambio climático está al día ahora mismo, ¿no? En este sentido, pues, ¿por qué ocurre esto? Pues hay muchísimos intereses, ¿no? Desde intereses políticos, y es una temática totalmente politizada y se usa como arma arrojadiza. Casi siempre, ¿no? Lo vemos en la noticia, en los periódicos, hasta intereses económicos, ¿no? Al final lo que promueve el mundo son las actividades económicas, eso es lo que da el poder prácticamente. Y claro, venimos desde una economía, ¿no? Desde la revolución industrial hasta hoy en día, que nos hemos basado en esta economía en combustibles fósiles, ¿no? Y eso pues ya desde hace unas décadas se ve que no es sostenible. Es decir, más allá de que exista también un cambio climático, ¿no? Es algo insostenible, son recursos finitos que en algún momento evidentemente se irán agotando y se están agotando, ¿no? Aparte de toda la problemática que genera esa quema de combustibles, ¿no? Entonces, pues, se han encargado, ¿no? Muchos actores de intentar bueno, que esta evidencia científica que se está demostrando y está más que demostrada en un 99% de los estudios científicos, pues siempre hay quien intenta contrarrestar esa fuerza, ¿no? Y también te digo, desde el otro punto de vista, también existen, pues, otros ciertos actores que también tienen mucho interés, ¿no? En que en toda esta temática climática, que es cierta, también se imponga, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, como todo, la gran virtud de todo está en el equilibrio, en ser objetivo, realmente ver que es un problema serio y atacar el problema de manera eficiente, no haciendo política desde un sitio o desde otro, ¿no? Vale, y entonces, hablando ya de cambio climático y de consecuencias, Ujú. ¿cuál es, si la sabes, la catástrofe que está categorizada como climática o derivada del cambio climático más costosa de la historia y qué se pudo aprender de ese evento? Pues mira, una gran pregunta. Catástrofe ha habido muchísimas y seguirá habiendo seguro, tristemente. No sabré decirte una catástrofe en concreto o la catástrofe más fuerte, ¿no? Pero sí que bueno, me viene a la cabeza una muy, muy fuerte, ¿no? Que ocurrió en 2005 en Estados Unidos, en Florida, Luisiana, etcétera, que fue el famosísimo huracán Katrina, ¿no? Que, bueno, eso fue un auténtico desastre, pérdidas económicas enormes, muchísimas costes de vida también, desgraciadamente. Pero si nos vamos a un alcance más cercano, ¿no? Más aquí en España o en Andalucía, donde nos encontramos. Bueno, tenemos muy reciente, ¿no? El evento de la Dana, ¿no? Que tristemente sacudió el Levante español y otros sitios de la península de manera también sorpresiva. Y a nivel de coste económico, sin entrar ya en el tema humanitario, que ya lo sabemos, pues bueno, hablamos de cifras de más de 20.000 millones de euros, y creo que no ha pasado ni 3 o 4 meses de ese desastre. En el momento que se haga de verdad un balance de todas esas pérdidas que han habido, bueno, yo creo que será seguramente, si no el desastre más importante que hemos tenido en nuestro país, quedará ahí cerca, ¿no? Por hablar de otro tipo de desastres que quizás sean no tan mediáticos, ¿no?
Y aquí te voy a decir una cosa que puede ser interesante, ¿no? Pues yo te decía antes, ¿no? Que investigaba sobre todo la parte de altas temperaturas o la de calor. Pues bueno, este tipo de eventos, muchos autores, ¿no? Se relacionan con ellos hablando como de silent killer, ¿no? Los asesinos silenciosos, porque realmente este tipo de eventos son los que más fallecimientos provocan. Y te digo que en un periodo de 30 años, en Europa solo han muerto casi 200.000 personas por este tipo de eventos. Fuentes de la Agencia Europea de Medio Ambiente, por ejemplo, y en España, si recordamos todo el fatídico año 2003, aquí murieron más de casi 7.000 personas, más de 6.600 personas. Son eventos que están ahí de fondo, por eso se llaman asesinos silenciosos, no salen en las noticias, no hay catástrofe, no hay coches volando, no hay... ¿Me entiendes? Sí, Pero, pero hay un dato de que la muerte está certificada como causa de, por exacto. ejemplo, golpe de calor. Golpe de calor, por deshidratación, por personas que tienen factores de riesgo, digamos, de salud a nivel de cardiovascular, a nivel respiratorio, que se les complica por este tipo de historias. Y si hablamos ya de la parte económica, pues ahí apague y vámonos. Es decir, las consecuencias económicas a nivel de agricultura, a nivel de consumo energético, que cada año está más comprometido aquí, sobre todo en el sur del país, son tremendos, ¿no? Y eso quizás no lo sepamos tanto, no sale tanto en las noticias, no nos llama tanto la atención como lo que digo, ¿no? Como un huracán, como una gran inundación, y quizás sea, no digo que lo otro no sea importante, evidentemente, fíjate, ¿no? Pero hay muchos eventos, muchos tipos de riesgos, ¿no? Que no estamos realmente poniendo el foco en ellos y que son tremendamente importantes, Sí, ¿no? además también consecuencias sociales. Es decir, también nos afecta el cambio climático indirectamente. En otros países no se puede vivir ya y están migrando. Y el foco de, digamos, el foco no, el canal de entrada a Europa, por ejemplo, huyendo de las altísimas temperaturas, es España. Sí, tal cual. Eso es una gran observación porque Mm, eso es lo que se llama no migraciones climáticas, ¿no? Que tristemente también la estamos sufriendo en los últimos años, sobre todo. En este caso en concreto, ¿no? Pues la parte de Sahel, ¿no? Esa parte en el continente africano que se ve devastada, aparte de por otros acontecimientos geopolíticos, ¿no? Pero por la parte climática que le acontece, pues bueno, sequías extremas, olas de calor extremas, ¿no? Y eso obliga o potencia realmente ese éxodo que cada vez es más notorio hacia nuestras costas, hacia las costas de Cádiz, hacia las costas de Canarias, incluso hacia las costas de otros países como Italia. Y desde mi punto de vista, eso es uno de los grandes problemas que tenemos aquí en Europa y en España, ¿no? Porque al final estamos hablando de cientos de miles de personas todos los años intentando cruzar las fronteras de aquella manera. Y bueno, la verdad que es muy triste ver todo esto, ¿no? En este sentido. Interesante enfoque el tema de las migraciones climáticas. Vamos a dar un salto hacia otro tema que pues, suele ser invisible, entre comillas, ¿no? Que son los costes de inacción o los costes de no actuar. ¿Conoces ejemplos que nos pueda contar sobre, a lo mejor a nivel empresa, a nivel de ciudad, a nivel de lo que tú consideres sobre los costes de actuar frente a los de no actuar? Sí, eso es un tema tremendamente interesante, ¿no? Y que probablemente casi nadie esté familiarizado con esto, ¿no? Los costes de inacción son aquellos costes que, bueno, al final una empresa o una ciudad o un país no puede tener por no acometer medidas tras un diagnóstico o una evaluación de riesgos, ¿no? A nivel empresa, ejemplos, te puedo poner muchos, ¿no? Yo recuerdo uno del año pasado que hicimos en Latinoamérica, en El Salvador, muy potente, muy chulo, y que, bueno, ellos tenían la necesidad tremenda de realmente estudiar esos riesgos y esas vulnerabilidades, ¿no? Porque veían en sus costos cada vez, es decir, un incremento tremendo de costes por activos, sobre todo, ¿no? Por inundaciones, por tormentas. Y claro, se están dando cuenta, después de este estudio que hicimos de coste de inacción, que evidentemente, después de este tipo de estudios, acometer una serie de medidas de adaptación, eso conlleva un coste importante. Depende, ¿no? Pero estamos hablando de, bueno, pues, de establecer infraestructura verde, de, bueno, multitud de medidas, ¿no? Que tienen un coste. Pero por otro lado, cuando tú no acometes ese tipo de medidas, lo que te viene luego es un boomerang que es multiplicado por 10 o por 20 en muchas ocasiones. Y no lo digo yo, lo dicen los estudios nacionales, ¿no? Que a nivel España, pues prácticamente estos costes de inacción se están traduciendo actualmente en casi el 5% del PIB nacional, ¿no? Joder.
Sí, sí, como un 4,45 o algo así. Y evidentemente las proyecciones en este tipo de coste de innovación, si no se acometen a partir de ahora o desde hace unos años, se van a multiplicar, ¿no? Y multiplicar esto por 10, imagínate, ¿no? Hace poco leí un estudio de los Estados Unidos que eran como estos costes de innovación se traducirían dentro de 30 años en un país como en Estados Unidos como algo así, creo que era 3 o 4 trillones de dólares, ¿no? Qué Es decir, una disparate. auténtica burrada. Fijaros, ¿no? Lo importante Claro, de... es poner en la mesa el, por ejemplo, canalizar un río está en zona inundable, que tiene una zona inundable en la que se ha construido, y no hacerlo. Tal cual, Es decir, tal cual. ¿cuál es el coste de eso, no? Hemos hablado de un ejemplo corporativo, pero el mayor ejemplo y el más reciente es la Dana, ¿no? Es decir, es verdad que es un desastre que tiene múltiples componentes, no solo el climático, es decir, urbanístico, político, bueno, de todo, ¿no? Ambiental también. Ambiental, socioeconómico incluso, pero histórico incluso te diría también, pero al final se está viendo, ¿no? Que se pudieron hacer muchas cosas en ese día o incluso años anteriores y no se hicieron. Eh, Evidentemente, en aquel momento debieron de tener un coste, pero compara esos costes con lo que tenemos ahora. Y todavía no hemos terminado de contar, ¿no? Por Claro. tanto, invertir en este tipo de, digamos, de estudio de riesgo y acometer este tipo de medidas siempre va a ser rentable y siempre va a ser una inversión, por así decirlo, Claro, en el y futuro. muchas veces dices tú, los costes de inacción, sí, recuperar la infraestructura, canalizar ríos y tal, pero ¿cuánto vale una vida humana? Es incalculable, ¿Cuánto vale que se muera tu tío inundado incalculable. en tal, ¿no? Esos son los costes de inacción más Claro, claro. severos. Si volvieras al pasado, céntrate en cualquier catástrofe que tú consideres o que conozcas mejor. ¿Qué decisiones crees que se deberían haber tomado para evitar todo este tipo de daños? Pues, por ejemplo, como hablaba anteriormente, ¿no? Aquel evento que ocurrió en 2003, ese evento de ola de calor extrema que hubo en toda Europa y aquí en España cambió totalmente el paradigma, ¿no? En aquel momento. En Europa fueron más de 70.000 o 73.000 muertes en toda Europa, aquí ya os digo, casi 7.000. Y bueno, eso fue totalmente una revolución a nivel de planes de prevención frente a las temperaturas, que fijaros, estamos hablando de 2003, no estamos hablando de los años 80, 70, 2003, siglo XXI. No había o apenas había establecido planes de actuación o de prevención frente a altas temperaturas. Yo si volviera, por ejemplo, a ese momento, pues evidentemente ya había voces, ¿no? Que decían que se tenían que establecer planes mucho más robustos, contundentes, serios y sistemas de alerta mucho más preparadas, que ya existía esa tecnología en aquel momento para dar esa voz de alerta, ¿no? A protección civil, etcétera. Yo, si volviera en aquel momento, evidentemente, me enfocaría mucho, invertiría mucho en esfuerzo y en economía a la hora de actualizar o de proponer ese tipo de actuaciones, ¿no? Y bueno, te podría decir muchísimas más. Vale. Y en cuanto a tecnología, ¿crees Ujú. que hay ahora mismo algo o potencial en el sector tecnológico que pueda ayudarnos a tanto mitigar las emisiones de la atmósfera de gases de efecto invernadero como adaptarnos a al cambio climático? Sí, claro, a nivel tecnología hay una diversidad tremenda, ¿no? Tanto, como te dicen, ¿no? A nivel de mitigar emisiones como para adaptarnos. Desde las energías renovables, que ya evidentemente pues, bueno, están muy establecidas, aunque debemos de ir creciendo en ese sentido de manera también coherente y respetuosa con el medio y con la propia sociedad. Y bueno, tecnología como la captura de carbono, de CO2, ¿no? O a nivel de adaptación, pues cada vez vemos tecnología más puntera a nivel de eso, de infraestructuras verdes, bueno, de digitalización, de sistemas, de ciudades, bueno, de establecer herramientas a nivel de empresas que nos ayuden a parametrizar ciertos datos a nivel de adaptación. Pero fíjate, yo aquí, si me permites puntualizar un poco, Sí. la tecnología es muy importante, yo creo que es básica, ¿no? Para superar este problemático, para adaptarnos, ¿no? Pero yo aquí sí que veo una temática muy importante que debemos de intentar encaminarnos hacia ella, ¿no? Y todo el tema bueno, del estilo de vida que tengamos, de la economía que tengamos del modelo económico que tenemos que establecer o ir cambiando. eh, mm, un poco la temática educativa o pedagógica desde el inicio es fundamental. Podemos tener toda la tecnología del mundo, pero si seguimos en las mismas y necesitamos un coche para movernos 300 metros, de nada sirve la tecnología. Es decir, podemos ser muy eficientes, pero si al final la rueda de alguna manera no para en este sentido,
la tecnología poco va a hacer, pero es cierto que cada vez tenemos componentes tecnológicos mucho más importantes que nos ayudan a adaptarnos y a mitigar el cambio climático, ¿no? Si tuvieses que desmontar algún mito en materia de cambio climático, ¿cuál sería? Buah, pues no sé, yo creo que desmontaría el mito de que, bueno, allá dentro de unos años, ¿no? Cuando el cambio climático y las próximas generaciones ya está aquí, ya está aquí desde hace algunos años el cambio ¿Cuánto estamos de climático. cerca de, a lo mejor, las películas que vemos de catástrofes climáticas? Bueno, sí, ese tema también es gracioso, ¿no? Es verdad que Hollywood ahí ha hecho daño Se le también, va ¿no? mucho la pinza, pero bueno, no estamos tan Evidentemente, lejos, no ¿no? estamos tan lejos, exactamente, en algunos casos sí que es verdad que se pueden dar ese tipo de escenarios, ¿no? No lo sé, es decir, todo apunta a que si seguimos con esta tendencia, pues a mitad de siglo podemos vernos de manera muy comprometida. Ya este año, precisamente, 2024, se ha superado el 1,2 grados, ¿no? Cuando se preveía que se iba a superar mucho más adelante. Probablemente el 1,5 no se supere en 2050, sino se supere un poquito antes. Entonces esos escenarios seguramente sean un poquito más catastróficos de lo que nos estamos, digamos, pensando hoy en día. También quiero decir que, oye, que todo lo que vemos en películas y tal está muy divertido, te engancha, está guay, pero también tenemos que tener cierto, ¿no? Cierto pensamiento crítico al entender que, oye, que tampoco es tan terrible. ¿Por qué? Porque al final, es decir, no es tan terrible y sí, me refiero que no quiere decir que vayamos a estar inundados o que Que vamos a ir en canoa, como, ¿cómo se llamaba la película? es- No sí, recuerdo. sí, que aparecía la Water, Estatua de la Libertad sí, inundada totalmente. Bueno, eso no creo que ocurra, pero sí es verdad que es un tema muy serio y que creo que no se le está dando Waterworld, ¿no? Waterworld, creo que Waterworld, era. Sí, que era sí, sí. malísima. Era. Sí, sí, exactamente. Entonces, bueno, al final eso lo que ocurre, yo creo que en el impacto de la sociedad, pues ocurre dos variantes, que es como tengo miedo y el miedo al final pues me paraliza o tengo desidia hacia esto, ¿no? Y ni una cosa ni otra. Tenemos que ver al final esta problemática como algo serio, como sociedad madura que se supone que tenemos que ser y afrontarla, ¿no? El tema de las películas está guay. Hubo una época, recuerdo, ahora como 10 años, ¿no? Que se puso muy, muy de moda, ¿no? Este tipo de películas y que creo que en aquel momento quizás sí que fue, no sé, fue a lo mejor importante que el foco mediático estuviera ahí, pero sí es verdad que, bueno, yo considero que también son demasiado Bueno, la catastrofistas, ponen ¿no? después de Charnados. Evidentemente. Eh, quiero aprovechar que estás aquí porque Mm, tú has sido parte o has dirigido el proyecto de, digamos, la planificación municipal contra el cambio climático de, ¿cuánto eran? 113 ayuntamientos en Andalucía. 113 ayuntamientos de golpe, sí. Solo 113 de Nada más, golpe. nada más. Es decir, si nos están escuchando esto, es muy probable que tu plan de adaptación esté diseñado por este señor de aquí. Quiero que nos digas cómo un ayuntamiento puede estar al día en materia de cambio climático. Bueno, pues un ayuntamiento tiene muchísimas herramientas, ¿no? Para intentar estar al día, ya no solo en mitigación, sino en adaptación, que es como la pata coja todavía de toda esta temática de sostenibilidad, ¿no? Pues desde, bueno, desde la propia autodidacta que pueda tener hasta los servicios de consultoría, ¿no? Que evidentemente están ahí y que dan un apoyo importante a nivel bueno, de intentar implantar bueno, sí, de implantar este tipo de herramientas a nivel de estándares o a nivel de guías, ¿no? Que propone la administración pública o en este caso algún organismo más global como puede ser IPCC. Entonces, en este caso, yo me encuentro que, bueno, hay ayuntamientos, ¿no? Que sí que es verdad que tienen un conocimiento mucho más profundo de esta problemática y que tienen grandes profesionales detrás bueno, o alrededor de ellos, ¿no? Y que simplemente con un apoyo adicional de algún tipo de consultoría, pues, bueno, pues van bien, ¿no? Y van trazando su estrategia y van cumpliendo con sus objetivos. Pero también me encuentro, y en la gran mayoría de los casos, lo contrario, ¿no? Ayuntamientos que por diversos motivos, ya sean económicos, recursos humanos, etcétera, no llegan a establecer ese tipo de estrategia y necesitan ese apoyo adicional que, bueno, yo que trabajo en el mundo de de la consultoría, pues ofrecemos, ¿no? Y intentamos ofrecer de la manera más actualizada y vanguardista posible para intentar, pues eso, acometer todo este tipo de estrategias de la manera más eficiente que podamos, ¿no? Y Claro, bueno, porque es que un ayuntamiento de, ¿cuánto? Yo soy de un pueblo de 27 habitantes. El técnico de medio ambiente, el de administrativo y el no de sé, es todos, el mismo. Y claro, ponerte al día con pacto de los alcaldes, es imposible. plan municipal contra el cambio climático, Agenda 2030, Agenda Urbana Española, plan de movilidad urbana sostenible, plan de economía circular, plan. O sea, habrá que integrarlo todo, Mm, toda esa planificación para que sea realmente funcional, ¿no? Y que podamos llegar a esos objetivos
del Green Deal, ¿no? totalmente. Parece una clase del gimnasio, ¿no? El Fit for 55, Fit for 55, Sí, que es que en los últimos años ha habido un tsunami regulatorio, tanto en el mundo empresarial como en el mundo público, y es que es imposible, ¿no? Es decir, este proyecto que estabas hablando va dirigido exclusivamente a aquellos municipios por debajo de los 50.000 habitantes, ¿no? Que suelen ser municipios que tienen recursos más limitados a nivel de recursos humanos, por ejemplo, ¿no? Y claro, se encuentran con una marabunta de, yo qué sé, de 14.000 planes que tienes que implantar y además no sé ni por dónde me viene y además para el año que viene y tal. Entonces, bueno, pues es verdad que los planes municipales pues sí que integran todo ese tipo de historias, aunque luego hay que ir desarrollándolas, ¿no? Y ahí es donde está el reto en todo esto. el reto también financiero, porque no tienen recursos económicos Tal como, cual. como para implementar Ujú. esas medidas de adaptación al cambio climático, ¿no? Exactamente, y esa medida de adaptación al cambio climático, que aunque hemos dicho anteriormente, ¿no? Que son muchísimo menos grandes o costosas que si esperamos más adelante, pero aún así tienen un coste importante, ¿no? Estamos hablando incluso de pequeños municipios que tienen que acometer este tipo de medidas, pues son de miles o incluso millones de euros. Yo Y personalmente pienso que también tiene una variante política importante porque este tipo de acciones son a más de 4 años vista. sí, claro. Y políticamente todo lo que pase dentro de en los próximos 4 años no existe. Yo ahí considero que sí, que eso es un problema de base que tenemos ya no solo aquí en Andalucía, sino en toda España, porque, bueno, al final digamos, el régimen político que aquí tenemos es de 4 años, ¿no? Y se hacen políticas a 4 o a lo sumo 8, ¿no? Para, bueno, pues para asegurarme esas 2 legislaturas. Entonces, tristemente, nos encontramos en todas las comunidades, y esto no lo digo de manera crítica destructiva, ¿no? Simplemente es la realidad. Es la Y realidad. creo que como sociedad también tenemos que intentar cambiar ese punto, ¿no? De hacer esto no son políticas que se resuelvan, esto no son cuestiones que se resuelvan con políticas en 4 años o en 8 al corto plazo, ¿no? Son políticas que evidentemente hay que hacer un esfuerzo de choque, pero que al medio y largo plazo tenemos que intentar establecer este tipo de medidas porque si no, no son funcionales. Eso es así. Bueno, Germán, para terminar, quiero que mandes dos mensajes. Uno a la ciudadanía, para todo aquel que todavía tenga duda de que el cambio climático no es algo natural, bueno, es algo natural, pero está Ujú. potenciado y acelerado por la acción humana. Y otro a un pequeño ayuntamiento que le haya caído el marrón, entre comillas, de que tenga que, digamos, ponerse al día o desarrollar cualquier tipo de planificación en temas de cambio climático. Bueno, yo como mensaje diría que nos tomemos esto de manera muy seria, sin ser alarmistas en el sentido de perder los estribos, ¿no? Tenemos que ver esto como un problema real. Somos una sociedad que se nos presupone madura, aunque a veces nos traten como niños, ¿no? Y ese creo que es el mayor consejo o no consejo, sino el mayor principio, ¿no? Que diría yo en este sentido a las personas que nos oigan, ¿no? Que oye, esto existe, esto es algo serio, por mucho que nos digan desde un extremo u otro, se pueden hacer multitud de medidas y de cuestiones para limitar todo esto. Eso lo tenemos, incluso aunque hoy en día cortemos con todas estas emisiones y demás, que no, que es imposible, existiría este proceso de cambio climático, pero evidentemente tenemos mucho en nuestra mano desde la ciudadanía y desde la empresa y desde el sector público para aplacar todo esto, ¿no? Quizás sea el mensaje, ¿no? Que no nos ni nos durmamos, ¿no? Ni entremos en shock por parálisis porque, bueno, ya está todo perdido, ¿no? Ni mucho menos, ¿no? Tu segunda pregunta, ¿hay algún ayuntamiento, verdad? ¿Me la puedes repetir? Que no me acuerdo. Nada, te decía algún consejo para un ayuntamiento pequeñito que tenga pocos recursos y que tengan que adaptarse o que quiera adaptarse al cambio climático o reducir sus emisiones. Sí, pues ahí le diría a ese ayuntamiento, ¿no? Que, bueno, hay múltiples medidas que tampoco requieren de costos enormes, ¿no? A veces lo más simple, pero bien hecho, resulta factible, ¿no? Y a lo mejor puedo decir un ejemplo, ¿no? Que no siempre puede funcionar y hay que estudiar muy bien, por ejemplo, este tipo de actuaciones, ¿no? Pero algo tan simple como reverdecer las calles o poner algo más de sombra, que en otras ocasiones siempre vamos a la ingeniería gris y intentar meter tecnología a punta y no sé qué. Pues algo tan simple, pues quizá nos estamos quitando, pues bueno, de tener altas temperaturas en la calle, menor evapotranspiración, menor, digamos, impacto a nivel sanitario en nuestras casas, en nuestras viviendas, y quizás que intente, bueno, tener asesoramiento, ¿no? De profesionales que realmente le indiquen
según esos recursos que tengan y aquel margen temporal que tenga para cumplir con todo este tipo de medidas, que se informe, que se asesore y que le ayuden, ¿no?, a tomar este tipo de iniciativas. Pues estupendo, Germán, tío. Ha sido un placer tenerte aquí. Te veo todos los días, Nada, pero me ha encantado verte aquí. Así que muchísimas gracias el placer es por mío. acompañarnos. Creo que ha sido súper interesante y a vosotros espero que os haya gustado. Podéis hacernos las preguntas que queráis en comentarios. Si queréis hablar directamente con Germán, podéis escribir a info@rutisg.com y no se os olvide suscribiros al canal, que veo que nos veis muchísimo, pero ninguno os suscribís. Y seguirnos en todas las redes sociales, Instagram, TikTok, LinkedIn, para bueno, más contenido como este. Nos vemos en la próxima. Nos vemos.